Hola amigos, bueno, hoy es 1 de diciembre de 2017. Nos llegó la Navidad, pues ya. Muy bien, a estas alturas pues ustedes ya tuvieron que haber visto el juicio oral que se inició contra el señor Isidoro por una presunta agresión sexual. Esa audiencia fue la del 13 de septiembre de este año ante un juzgado penal del circuito aquí de Cali. Después fue en cámara Gesell la menor, esa por obvias razones no la puedo subir, y la tercera sesión que estoy también ajustándola para poder que salga al aire, son las declaraciones ya de la abuela y la tía. Recuerden ustedes que en la primera sesión pues entró la madre de la menor y la psicóloga social o psicóloga clínica pues del CAIBAS. Entonces a la expectativa de que suba pues el siguiente video, que sobre todo es importantísimo en el tema de que la tía es la que fue a declarar a juicio. Por eso es que objetaba cada vez que la fiscal le preguntaba a la madre, porque la madre pues no tuvo conocimiento en sí directamente de su hija, de lo que presuntamente pudo haber ocurrido, sino por la tía. Entonces, como la tía iba a ir a juicio, entonces siempre objetaba prueba de referencia. Pues para eso era que tenía que ir a juicio oral esa persona que tuvo conocimiento directo, de acuerdo pues con el artículo 402. La madre, pues sí, ella da una información allí, pero como ustedes pueden observar, nunca le sacó información a la menor porque por temor o por lo que sea, ella nunca se lo dijo. Hasta ahí entonces están las cosas y ustedes vieron el interrogatorio de la fiscal a la psicóloga y ya la parte mía en cuanto al contrainterrogatorio. Pero miren, antes de eso entonces quiero pues continuar con, primero que todo, algo didáctico en cuanto a cómo se maneja el juicio oral, lo que he venido trabajando, unas bases muy concretas sobre los temas de pues para reiterar en torno a los interrogatorios y a los contrainterrogatorios, cómo se manejan allá en el juicio oral. Y algunas cosas que son también de importancia. Pero miremos lo siguiente entonces, miren, de acuerdo pues con esta obra de cabecera que tengo yo aquí de el autor Cómo se ganan los juicios, de Francis Leake Bailey, norteamericano, abogado penalista, encuentro en su obra, esto es en el recuadro central, lo siguiente: la preparación del caso y lo que realmente significa esto. Primer punto, los cimientos de una buena preparación consisten en una buena investigación. Segundo, el 90% de lo que se litiga en los estrados judiciales obedece solamente a testimonios, declaraciones de los que van allá, testimonios directos, técnicos, de peritos en sí. Y por último, aparece aquí en la parte inferior que el buen testigo es el que tiene agudeza de percepción, excelente memoria y habilidad para expresarse claramente y veraz. En ese orden. Ahora miramos entonces la importancia de este asunto y vamos a revisar la ley 906 en relación pues con el tema de los interrogatorios directos y el contrainterrogatorio. Pues bien, ya con eso de antemano, por acá en la parte inferior aparece una radicación 36562 del 2013 del magistrado José Leonidas Bustos Martínez sobre el tema de que en la preparatoria se debe indicar los ítems del artículo 403 en que apoya pues un testigo para impugnar la credibilidad. Entonces debe justificarse allí en la preparatoria por qué razón usted va a llevar un testigo para impugnar la credibilidad en esa audiencia preparatoria, de acuerdo pues con este radicado. Ya con eso entonces podemos adentrarnos a revisar lo siguiente. Mire, para ir entonces especificando así muy brevemente,
El tema de los, testigos. Los testigos, la ley 906 habla pues de el testigo que tiene conocimiento directo, que es el que está establecido en el artículo 402, el que ha tenido conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. Ahora, en caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento personal, podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación de credibilidad del testigo. Por eso allí en este punto hay que irse al artículo 403, que a renglón seguido dice pues que la impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante juez la credibilidad del testimonio, con relación a los siguientes aspectos. Entonces allí hay 6 numerales. Dice pues por naturaleza inverosímil o increíble el testimonio, por la capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. Por eso allí entonces mire la importancia que dice allí en ese orden de que el buen testigo es aquel que percibe, recuerda y transmite claramente y verazmente lo que pudo haber tenido conocimiento personal. El tercero, existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad para el testigo, por parte del testigo. Cuarto, las manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, oiga bien, hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Y el quinto, carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad. Las contradicciones en el contenido de la declaración. Muy brevemente, entonces, mire, el artículo 347 dice que se tomarán exposiciones por parte de quién, dice allí, pues por parte de la Fiscalía General de la Nación, con el mismo valor, dice, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resulta conveniente para la preparación del juicio oral. Entonces les toman esas entrevistas, usualmente porque es posible que ese testigo de pronto no alcance a ir a juicio por X o Y razón, y entonces normalmente quieren utilizarlas como prueba de referencia a través de quien las haya recaudado. Entonces normalmente hacen ese tipo de entrevistas en esas condiciones. Y también de pronto para impugnar credibilidad cuando se trata de testigos que les dicen allí algo al respecto y resulta que después por temor o por amenazas se retratan en el juicio oral. El testigo es retráctil o también se vuelve un testigo hostil. Por eso entonces dice lo siguiente: las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como impugnación deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. Por eso es que hay que sentar las bases probatorias cuando se está ya en el juicio oral. Y recuerden que también pues esas entrevistas no solamente sirve para impugnar credibilidad, sino también para refrescar la memoria, porque la norma del artículo 392 en el literal D dice que en el interrogatorio el juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. Esas son las dos razones entonces por las cuales muchas veces se toman no solo entrevistas, sino también se hacen los informes. Esa es la calidad que tiene el informe de base pericial del artículo 415, disculpen, cuando dice que toda declaración de perito debe estar precedida de un informe resumido en donde se exprese la base de opinión pedida por la parte que propuso la práctica de prueba. Ese informe deberá ser puesto en conocimiento de las partes 5 días antes de que a la celebración de la audiencia donde se va a recesionar la peritación. Es decir, lo que cuenta la declaración del perito y que dice el inciso final: en ningún caso el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia si el perito no declara oralmente en el juicio. Ya por ahí una sentencia de la Corte se había referido al tema y quizás quisieron entrar un informe de base de opinión pericial como prueba documental, toda vez que no fue el médico al juicio oral. Entonces dijeron que no, que eso no tiene esa connotación si el perito no declara en el juicio oral. Pero no quiere decir que llegado al juicio oral quieran
los fiscales anexar, pues después de que se toma la declaración del perito, como sucedió en este caso, donde el fiscal dice que se le solicita al juez que se tenga en cuenta, se tenga o se admita como documento ese informe de base de opinión pericial. Resulta que yo me opuse y le dije que no, que eso no tiene lo que vale la declaración. Sin embargo, el juez pues la admitió, pero en el buen entendido de las cosas, lo que cuenta la declaración, esos informes de base de opinión pericial también tienen la misma connotación de documentos como el del 347 para bien impugnar credibilidad o para refrescar la memoria. Me parece a mí que lo que realmente cuenta es la declaración que rinde en el juicio oral. Entonces, dense en cuenta, mis queridos amigos, que en este caso, por ejemplo, pues cuando se trata del interrogatorio directo, normalmente quien ofrece el testigo es el que hace preguntas, como dice el artículo 391, el denominado interrogatorio directo se limita a los aspectos principales de la controversia, y a esto, por eso es que pueden ser objetadas las preguntas cuando son impertinentes. Tenga en cuenta usted el recuadro que aparece del artículo 375 como pertinencia. Se referirá a los hechos objeto de juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. Por eso es que entonces aquí dice que para impugnar credibilidad, pues no solamente se tienen en cuenta las declaraciones rendidas antes, como dice, sino que también puede utilizarse, como dice el artículo 403, en el numeral cuarto, las manifestaciones anteriores del testigo hechas a terceros. Por eso entonces puede ser que en la audiencia preparatoria, con base en este 36.562 del 2013, si no hay una declaración o una exposición antes del juicio oral, pero sí hay un testigo que escuchó de otro decir, para impugnar la credibilidad, se podría entonces justificar la llevada a juicio en esas condiciones. Lo va a llevar para efectos de porque él escuchó y sabe de algunos aspectos para impugnar la credibilidad de ese testigo que está llevando, el testigo de cargo que está llevando la fiscalía. Allí resulta un asunto muy importantísimo cuando se tratan de testigos comunes, porque la pelea es esa en la preparatoria. El testigo de cargo de la fiscalía, muchas veces también hay aspectos que le interesan a la contraparte, a la defensa. Entonces, para solicitar ese testigo en común hay que tener una carga mayor en cuanto a pertinencia, conducencia de utilidad, porque si no no se lo admiten. Y en eso entonces es importante, miren que, le doy un ejemplo, un testigo ha visto que Juan mata a Pedro, pero a la vez también ese testigo sabe de las amenazas que le había hecho Pedro a Juan. Y seguramente el fiscal entonces lo llama a juicio solamente como testigo de cargo de lo que observó de que Juan mata a Pedro, pero de pronto no le pregunte absolutamente nada en el juicio oral en el tema de las amenazas, que sí le interesa a la contraparte, a la defensa. Entonces hay que estar muy pilas con eso, porque si ese testigo sabe de esas amenazas, pues yo lo podría solicitar como testigo común. ¿Y por qué razón? Porque cuando estamos en juicio oral, el testigo de cargo que se pregunta, lo que de acuerdo al 391, el fiscal le va preguntando en el tema pues, del principal de la controversia, referido a los hechos objeto del juicio, pero puede hacer que el fiscal no le interrogue sobre las amenazas. Entonces, si usted en el contrainterrogatorio lo va a hacer, de pronto el fiscal le objeta y el juez le dice que al lugar, es decir, es válida porque eso no fue preguntado en el directo. Mire que las bases dicen en el artículo 391, en el inciso primero, dice: no se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de la respuesta. Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero el inciso segundo, en segundo lugar, si lo desea la parte distinta a quien solicitó el testimonio,
podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Entonces, una clave de esto es que cuando le están preguntando al testigo los hechos por parte del fiscal, y después cuando vamos a hacer el contrainterrogatorio y hacemos una pregunta de pronto de algo que no fue interrogado por el fiscal, lo primero que le hace es objetar. Y entonces, y de ahí lugar a ello, porque eso no fue preguntado en el directo. Entonces, ¿cómo te quedas usted en una situación de esas? Mire que es complicado. Entonces hay que tener un estudio previamente de una investigación bien llevada. Antes de llegar a la preparatoria, hay que tener ya muy definido y muy claramente qué es lo que usted va a alegar en el juicio oral. Por eso el litigio se debe circunscribir a algunos aspectos ya en concreto. Si de pronto estamos hablando de un homicidio en estas condiciones, Juan mata a Pedro, pero resulta que habían unas amenazas de muerte ya antes, y eso nos puede dar de pronto lugar a justificar o a presentar una causal de ausencia de responsabilidad, una posible legítima defensa o una legítima defensa menguada, digámoslo, en esas condiciones. Eso sería importante y nos estaríamos quedando por fuera del juicio oral en ese punto. Incluso podemos decir que si lo de las amenazas era cierto y estaba latente antes de llegar a la preparatoria, se puede estipular eso. Porque usted estipula y dice, bueno, efectivamente en la preparatoria dice el testigo tal con ese, se da por cierto el hecho, un hecho en relación con los hechos jurídicamente relevantes o hechos indicadores en cuanto a la prueba indiciaria, de decir que las amenazas sí existían a través de ese testimonio de tal persona. Bueno, si eso no va a ser el objeto de la discusión en juicio oral, entonces miren ustedes la incidencia que tienen en los resultados de la pretensión a la cual queremos llegar. Entonces, es otra cosa que es importante aquí, mire, y pues no voy a entrar a profundizar mucho en eso. Sentar las bases probatorias es necesario cuando se trata de refrescar memoria o de impugnar credibilidad. Y eso es esencial, porque si usted no lo hace, ahí se va a quedar atorado, ahí se va a quedar y le van a estar objetando. Objeción, no ha sentado las bases probatorias. Y si usted no tiene claro qué es sentar bases probatorias, pues se fregó, maestro, y en un juicio oral pues eso le va a tener una incidencia enorme. Es usual, y ustedes lo pueden observar, por ejemplo, en este caso de Isidoro, cuando la fiscal le está interrogando a la psicóloga, y la psicóloga da un nombre diferente, y resulta de que la fiscal le dice, ¿usted recuerda el nombre? O si de pronto lo plasmó en algún documento, y ahí es cuando entonces sí utiliza esa base de opinión pericial para refrescar memoria. Se lo pasa al documento y entonces ahora sí le pregunta, sienta la base, ¿no? ¿Qué es lo que usted... Se le da traslado a las partes primero que todo. Solicito, señor juez, la base de opinión pericial. Se le da el traslado a las partes y ahí mismo entonces pasa a presentársela al testigo, y el testigo entonces se le pregunta qué es lo que tiene, qué objeto es el que tiene en sus manos, reconoce ese objeto, por qué lo reconoce, y así lo va llevando. Entonces ya después léalo mentalmente, pues porque se trata de refrescar memoria, y entonces ahí se le retira el documento y ahí sí le pregunta lo que él no ha podido responder porque se le había olvidado. Eso en el punto del refrescamiento de memoria, y se hace con los informes de policías, informes de captura, que no debe entrar esa documentación, porque eso no es el objeto o tema de prueba, sino la declaración de esa persona. Para ese es el fin. Lo mismo pasa con la base de opinión pericial. Y si se va a impugnar credibilidad, pues también ese documento se utiliza no solamente por el ente acusador para preguntarle al perito y para que refresque memoria incluso, sino ya la contraparte usualmente, casi el 90%, pues el que lo va a utilizar es la defensa para atacar el tema de la impugnación de credibilidad. Y entonces ahí sí ya se sientan las bases probatorias y se dará lectura.
o se le pone al declarante a que declare a que lea ese documento, la parte interesada, o se hace la lectura directamente y después entonces o se deja en evidencia eso o puede interrogarse sobre ese punto. Pero lo usual es que lo deje en el aire como algo contradictorio para después en el alegato de conclusión o de cierre ya utilizarlo en contra de ese perito. Ahora, el asunto es el siguiente. Bueno, las preguntas que se hacen normalmente por la Fiscalía en el directo son preguntas abiertas. Diga cómo, cuándo y dónde. Y ahí se va construyendo, se va reconstruyendo los hechos. Porque el testigo, pues entonces, primero se le hacen las preguntas relacionadas pues con las circunstancias, con pues, sus condiciones personales. Después, entonces, ya empieza a ubicársele en el lugar o en la escena del delito y sobre ella es que se le va preguntando. No se le hace preguntas, no se le hacen preguntas ni sugestivas ni insinuantes en el sentido de las respuestas. Es decir, aquí es todo lo contrario de lo que se hará en el contrainterrogatorio. Ahora lo vamos a ver. Pero tenga en cuenta que el 392 dice las reglas en el interrogatorio directo. Toda pregunta versará sobre hechos específicos, claro, pertinencia. Es prohibido hacer preguntas sugestivas, capciosas o confusas. Tercero, el juez prohíbe una pregunta que tienda a ofender. El juez podrá autorizar documentos para refrescar memoria, listo. El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente, por eso esta va con el literal A, hechos específicos relacionados a la pertinencia, todo lo del 375. Y el juez interviene para que sea el interrogatorio leal y las respuestas sean claras y precisas. Por eso él tiene unas facultades que muchas veces del 397, que son del interrogatorio del juez, pero eso ha dado lugar, mis queridos amigos, a que ya varias providencias de la Corte han declarado la nulidad por un juez imparcial. Se meten en el tema del interrogatorio y lo que hacen es o favorecer al fiscal o favorecer a la defensa, y eso debe ser imparcial ese juez. Ese juez, a mi modo de ver, en lo posible no debería preguntar. Pero como a ellos a veces usualmente o de pronto no se utilizan evidencias demostrativas para clarificar las cosas, terminan preguntando. Y eso lo pueden ustedes observar en el caso del homicidio del prestamista, que yo digo en la segunda sesión, cuando entra la testigo principal, la señora Jenny, entra a declarar y resulta de que después entraron los técnicos, fotógrafos y planimetristas con una evidencia demostrativa. Debió haber sido al contrario, porque entonces primero entran los técnicos y el investigador planimetrista harán entrada de la evidencia demostrativa y después con el testigo de cargo, el testigo de visu, pues se le hará el interrogatorio por parte del fiscal y utilizando esa evidencia demostrativa para establecer su ubicación en la escena del delito y que el juez vaya apreciando eso graficadamente. Eso le va a dar una ubicación. Y lo mismo hará la defensa en su contrainterrogatorio. Lo que pasa es que los jueces aquí, pues ellos están sentados allá ajenos a lo que pudo haber sucedido. Ya no es una inspección al lugar de los hechos, como hacíamos los jueces de instrucción antiguamente. Este juez es un juez que llega y se sienta allá y a él le van fabricando, excúseme la expresión, le van reconstruyendo dentro. El fiscal con esa probabilidad de verdad entrará a utilizar sus testigos y obviamente tiene que reconstruir y establecer entonces todo lo relacionado con su escrito, lo que anunció en su escrito de acusación. Y la defensa hará lo propio entonces. Pero como ese juez está ajeno allí y desafortunadamente una audiencia comienza hoy, 3 meses después sigue y termina por ahí al año siguiente, lamentablemente se pierde la concentración, que sería lo ideal, que un juicio comenzara hoy y no terminara mañana quizás, porque hay una secuencia y tiene fresco todo. Tenemos que devolver otra vez
coger esa audiencia de registro y revisarla otra vez, el juez tendrá que hacer lo mismo para dictar su sentencia después. Entonces, para mí que no se cumple el principio de concentración, pero pues dadas las circunstancias pues, en que se elabora y la enorme carga laboral que existe, pues eso lo justifica. Es imposible que hoy comience un juicio y se termine 2 días o 3 días después, tal vez por ahí en un pueblo, pero aquí es imposible con tanta carga laboral que hay. Entonces, claro está que el interrogatorio directo, entonces tiene esas bases o estas reglas de juego. En cambio, el contrainterrogatorio sí no las tiene, porque solamente el 393 se refiere a ella. Dice la finalidad del contrainterrogatorio en el literal A, dice es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. Literal B, para contrainterrogar, entonces se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. Efectivamente, lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esas exposiciones que tomó el fiscal, esas declaraciones antes del juicio oral, y las vamos a utilizar nosotros para las falencias que se dan en esas declaraciones ya en el juicio oral. Entonces, ahí utilizamos esas exposiciones de estos testigos para hacer entonces el contrainterrogatorio. Por eso es que hay que hacer un estudio minucioso de todo lo que le entregue el fiscal a usted. Esas declaraciones o esas entrevistas antes del juicio oral que se descubren por la fiscal allá en la audiencia de acusación y 3 días después que se las entregan, o en la preparatoria por la defensa, pues son las que van a ser, en el decreto de pruebas no se enuncian, ni se vuelven, ni se solicitan para pertinencia o conducencia. Ellas fueron ya descubiertas. Solamente utilícelas después. En el decreto de prueba ya quedamos claros con los videos anteriores sobre la enunciación de medios de conocimiento, medios de prueba, y después entonces la solicitud del decreto con su pertinencia, conducencia y utilidad. Pasando por el filtro de las estipulaciones, porque ahí decimos, bueno, vamos a irnos a juicio a litigar tal cosa en concreto. Entonces, aquí el código no te dice por ningún lado cómo debes contrainterrogar. Eso sí le corresponde a uno, como les he venido diciendo, las experiencias repetidas te van a dar las habilidades allí. Si no has entrado a un juicio, pues la cosa es complicadita porque estas habilidades se suman a una concentración cuando estamos en el juicio oral, donde no alcanzamos a veces ni a tomar nota. Pienso yo que graficamos es un interrogatorio que hace el fiscal cuando el fiscal toma la palabra para interrogar. Vamos colocando tema de pregunta y tema de respuesta. Ese es en el contexto en que me tendré que mover en el contrainterrogatorio exclusivamente. Y el contrainterrogatorio pues sí marca unas reglas también. Primero que todo nos han dicho en los seminarios, mire, si usted va a contrainterrogar es porque va a obtener algo favorable a su teoría del caso. Si usted va a contrainterrogar, usted es el que en las preguntas va implícita la respuesta y se le ratifica al testigo sí o no, afirmativo o negativo, cierto o no. Entonces, las respuestas van en la pregunta, de acuerdo a lo que él dijo ya en el interrogatorio. Por eso hay que hacer un estudio muy minucioso de esas declaraciones antes del juicio oral y estar pilas cuando se sienta el testigo allá, porque uno tiene ya su entrevista anterior aquí lista, o la 1 o 2 o 3, las que haya rendido. Y estar muy pendiente entonces cuando la persona empieza a responderle al fiscal. Si aparece aquí algo contradictorio ya con lo que había dicho antes, pues tendrá que utilizarse el contrainterrogatorio a fin de impugnar credibilidad, que es una estrategia también. Pero si queremos ir más allá, obtener algo, como lo hice por ejemplo con el testigo del caso del prestamista,
porque se trata de una coautoría, de una división de trabajo y un aporte esencial presuntamente en la que a mi cliente se le endilga. Y el atestigo dice, miren ustedes en el interrogatorio cuando le saco a ella la información que necesito. ¿Y cuál era? Pues verificar de que el señor, el Eduardo, había llegado allí a la casa, que el esposo fue el que le abrió la puerta porque se lo vio por la ventana cuando llegó en la moto y le abre la puerta para que ingrese. En ese momento entonces, cuando entra al baño y la señora que estaba también en la habitación pero que no se había asomado por la ventana a verificar lo que su marido sí hizo, a ella se le hace raro que no hubiese ingresado al inmueble, y entonces se asoma por la ventana y ve allí en el ático, en el segundo piso, que hay dos afrodescendientes. Entonces ahí es cuando corre a decirle al esposo, pero en esa es que entonces el sicario va y le dispara y lo remata allí en el inmueble, entrando al tercer nivel. Después huye, pero ya el señor Eduardo pues había bajado y se había quedado en el primer piso atónito de lo que había pasado. Entonces, ¿qué pretendo yo? Pues que si voy a desvirtuar una coautoría, hasta una complicidad también, porque ya la fiscal podrá estar pensando arguir que ya no es degradar de coautoría a complicidad, y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero entonces quería establecer que la señora, a ella no le consta si el señor llegó solo o acompañado, que a ella no le consta si el señor Mina, apodado pues Mina, Eduardo, subió en compañía de otra persona hasta el ático del segundo nivel, sino que cuando ella pudo ver fue cuando se asomó y vio a dos afrodescendientes allí. Eso ya me está planteando a mí una situación diferente, porque si me van a decir a mí de coautoría, la coautoría tiene la división de trabajo en una empresa criminal y un aporte esencial, y tendrá que probar la fiscalía, obviamente, de donde hay una participación allí de este señor, si no hay un motivo, o que eso fue lo que de pronto también establecí en el contrainterrogatorio, de que no había amenazas, ni había motivo alguno para atentar contra el señor por parte de aquí del acusado. Y ella ahí entonces dice que sospecha que era por robarlo, pero eso ya entonces desfigura la coautoría y tampoco me puede a mí plantear de una presunta complicidad. Entonces, hasta ahí eso era muy importante, el tema del contrainterrogatorio. Ese contrainterrogatorio estuvo preciso y de pronto hubo unas preguntas sugestivas que sí me las objetaron allí. Pero entonces hay que estar listo a reformular la pregunta. Entonces, para que se den cuenta que el tema no es nada fácil, en el asunto del contrainterrogatorio, casi que van surgiendo las cosas es cuando está allí ese testigo en el juicio oral. Y si usted tiene esas habilidades, por lo menos esa concentración, y está muy pilas, entonces puede hacer uso del contrainterrogatorio. Mire, entonces, ¿en qué quedamos? Las bases del contrainterrogatorio. Si yo no sé la respuesta, es mejor que no me meto a hacerle el contrainterrogatorio. Que en el contrainterrogatorio las respuestas están implícitas, ya es en la pregunta. Quien hace las preguntas es que ya va insinuada, digámoslo así, la respuesta, pero porque es algo sobre lo que él ya dijo en el juicio oral. Entonces, por eso de pronto al testigo, en este caso del prestamista, pues yo le hice la advertencia: mire, yo voy a hacerle unas preguntas de acuerdo a lo que usted le informó a la fiscalía para que me responda sí o no al juez aquí en presencia de su señoría. Entonces, ya le dije yo al testigo qué es lo que necesita. Entonces, yo por eso le fui diciendo. Entonces, usted ha dicho, repetir esa pregunta, sí o no. Entonces, usted ha dicho o informado aquí en este estrado judicial tal cosa.
Si usted hace una pregunta abierta en un contrainterrogatorio, táquete, peligrosísimo. Eso no lo aconsejan nadie, porque usted no puede ir allá al albur. Usted no puede ir a preguntarle en un contrainterrogatorio a un testigo algo que no conoce. Si de pronto le hacen el harakiri, porque le responde y le coayúa al fiscal, maestro. Ojo con ese tema, porque allí la cosa es complicadísima. Es mejor que usted no pregunte. ¿Qué pasó en el caso de Isidoro? La mamá declara, pero como ella no tuvo ningún conocimiento directo de lo que presuntamente le sucedió a la joven, entonces ¿para qué yo voy a poder hacerme un contrainterrogatorio? Nada. Yendo entonces ahora al tema de la psicóloga social, ahí sí me detuve yo. Y miren ustedes, para terminar ya en el escaso tiempo que me tengo, ubiquémonos en el tema de los peritos, que sí es una cuestión bien galluda. Excúseme la expresión, porque es que eso no es otro. Ese testigo se pinta ya con una autoridad y con un don, que hay algunos funcionarios de estos que ya, mejor dicho, tienen su trayectoria y tienen más títulos y tienen más carreras, pues, que quién sabe qué, y entonces las ínfulas con que llegan y se sientan allá y van con toda la autoridad y le van preguntando a la fiscal, y bueno, le fue preguntando. En este caso son 2 actos presuntamente ocurridos de carácter abuso sexual. Uno a los 6 años por un hermanastro, que no aparece ninguna denuncia de eso porque la niña nunca dijo nada, hasta el son de hoy. A los 10 años, presuntamente un solo tocamiento le hace el señor Isidoro, que es el abuelastro, porque de crianza del hijo, o sea, el papá de la menor, convive con una señora, y resulta de que, miren cómo las cosas, la psicóloga, pues, bla, todo relacionado con el asunto del caso, porque claro, son en concreto hechos que se están investigando por pertinencia allí. Pero resulta de que a mí me interesaba también el otro tema. Cuando yo le hago en el contrainterrogatorio la pregunta, entonces de todas maneras le digo yo, bueno, sí es cierto que usted habló aquí por pertinencia, pero aquí en presencia del juez, por favor, infórmenos cuál sucede primero de esos hechos y qué fue lo que pasó. Entonces ella dice, sí, fue que sucedió tal cosa a los 6 años, pero no fue mal lo que dijo, pero díganos qué fue lo que pasó. Ah, vaina. Entonces ahí sí objeción, eso no es tema. Por fortuna, el juez, cuando la fiscal ni siquiera dijo objeto, sino que usted va a objetar, sí, no al lugar. Bueno, me lo dejó entrar. Afortunadamente, porque ya habíamos tenido ese rifirrafe con el asunto de yo le objetaba ya a la fiscal cuando le preguntaba a la mamá que le contara lo que le había pasado según la tía. Entonces yo le decía, objeción, prueba de referencia. Es que esa señora es la que va a ir a juicio, entonces que declare todo lo que sepa ella. ¿Por qué me va a poner en boca de algo que no tuvo conocimiento directo? ¿Era viable? Claro que sí era viable para mí, que no me objetar eso. Ella informa, sí, presentó su denuncia de acuerdo a lo que la tía le dijo, sí, dice que sí, al fin verificamos que sí efectivamente fue lo que es lo que habíamos pensado. Un asunto que ella pues la madre no tiene conocimiento porque, como dice, tenía temor para preguntarle y no sé qué cosa. Un asunto que ocurre a los 10 años y a los 12 años es que vienen a denunciar. Y como dice ahí en el contrainterrogatorio la psicóloga, que es que la menor ha dicho que estaba hasta aquí. Pero y resulta que ¿por qué no hay una denuncia en relación con lo del hermanastro? Pero sí al señor Isidoro, y ahí entonces es donde ya presenté yo mi teoría del caso, porque hablo de
del síndrome de alienación parental, que es un asunto que para mí ha sido más una manipulación aquí para obtener unos beneficios, perjudicando al señor Isidoro, toda vez que había convivido 35, 40 años con la abuela de la menor, y este señor se había conseguido otra señora, y resulta entonces el conflicto interno allí, que eso es lo que tendré que entrar en mi fase cuando llegue como defensa, después de los dos testigos que le faltan a la fiscalía, que son el médico legista y la psicóloga forense. Después entonces entraré con mi arsenal de pruebas para tratar de indicar de que este asunto ha sido más un manejo muy diferente de lo que se presume que pudo haber ocurrido. Pero, ¿qué quería entonces cuando le hago el contrainterrogatorio a la psicóloga? Y le digo, bueno, pero ¿dónde está la idoneidad? Si el artículo 413 le está diciendo a uno lo siguiente: las partes podrán presentar informes de peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el juicio oral y público, acompañando certificación que acredite la idoneidad del perito. Si yo como defensor presento un informe sin esas certificaciones, pues entonces me podrán a mí en duda, porque van a decir, bueno, este perito que trae la defensa, pero ¿cómo así? Pero si es que es para las partes, o sea, que eso cuenta y vale también para la fiscalía. ¿Cómo así que entonces en la hoja de vida, allá están muy buenos, pero ¿cómo vas a saber yo entonces si ella hizo el curso de CITAI, el curso en no sé dónde, que es una psicóloga clínica, que bueno, todo lo que dijo allí? Y ahí fue cuando entonces en el redirecto la fiscal trató de componer las cosas, porque la ataqué de entrada primero con eso. ¿Dónde están sus certificaciones? ¿Usted le entregó en su informe de base de opinión pericial? Pues que no. Entonces, ¿cómo presumo yo ante el juez que usted es servidor público? Bueno, sí, pero su idoneidad. Entonces ya por ahí, digamos, como la pusimos a patalear. Ya después entonces en el tema del contrainterrogatorio eran dos actos. Bueno, aquí hábleme del primero. ¿Por qué razón? Porque si se trata de una agresión o de abuso sexual, la incidencia que tuvo esto cuando tenía 6 años la marcó. Tuvo que haberle causado un daño psicosocial desde ese entonces, porque como dice allí la perito, la psicóloga, dice que su hermanastro la había amenazado también. Parece ser que siempre el agresor amenaza, parece ser la constante. Entonces, también entonces resulta ahora que el señor Isidoro, que solo un acto, mire lo llamativo de la cosa, porque estos son actos normalmente cuando se dan al núcleo familiar son reiterativos. Eso también por reglas de experiencia sabemos muy bien, y ya la Corte en varias sentencias se ha dicho así, porque como estamos en un núcleo familiar, estas conductas son reiteradas normalmente, según las reglas de la experiencia. Ya estamos metiéndonos en el tema de sana crítica. Un solo acto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, si ya estaba con un daño en su psiquis, ¿cómo diferenciamos uno de otro? ¿Y cómo establecemos la verdad de lo que está diciendo respecto de este último acto? ¿Y por qué lo hace 2 años después? Eso es lo que más me llama a mí la atención. Entonces ya cuando la joven tiene 12 años se pone rebelde y empieza a sonsacarle, esa es la expresión, la familia, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le estará sucediendo? Y llega entonces la tía que se las tira de psicóloga, y ahí es donde contraataqué yo en el próximo sesión que voy a subir, porque realmente la tía le sacó la información, fue poniéndose en boca de ella. ¿Qué fue lo que pasó? Y me adelanto a esto. Cuando la testigo, que es la tía, la ve en esas condiciones, entonces empieza a presionar a la muchacha y dijo, bueno, ¿a ti qué te pasó? A ti fue que te violaron, ¿cierto? Y entonces, pues claro, ella le empieza a decir sí. Y entonces ya le puso en boca también, y fue el señor José y el señor Isidoro, fue el que te violó. Y sí. Y entonces
En el contrainterrogatorio me tocó atacar ese punto porque quedó establecido allí efectivamente que la tía, que no es psicóloga, empezó a presionarla de tal manera que ella fue supuestamente diciéndole todo, pero ¿por qué se lo fueron insinuando y presionando a que dijera eso? Entonces nunca fue porque la jovencita se sentara y le contara, me pasa esto. ¿Y por qué entonces la denuncia va dirigida solamente contra el señor Isidoro? ¿Por qué no dijo nada en relación con lo que le había ocurrido a los 6 años? ¿Dónde está eso? Si eso debió haberse presentado después entonces una denuncia también pues con el hermanastro, que ahora era menor de edad, para ese entonces ahora es mayor de edad. Asunto que me llama mucho la atención, pero que tendrá que venir a desenvolverse después cuando lleguemos en el juicio oral con los testigos de la defensa, porque hacia ahí es que voy a establecer pues todo mi arsenal probatorio, establecer la figura del síndrome de alienación parental, para pues indicar de que esto dentro de la probabilidad no pudo haber sucedido en esas condiciones como están manifestando. Entonces mire que el 413 le está dando las pautas para aquello. La base de opinión pericial en el 415 y el 417 nos dice las instrucciones para interrogar al perito. Y entonces hay 8 literales, que no voy aquí por lo extensos que son, pero fíjense que atacan todo el tema de los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico, el uso de instrumentos, el conocimiento práctico, la cuestión de científica, técnico-artísticas, los métodos empleados. Y quizás hago resalto el numeral sexto sobre verificación de si utilizó técnicas de orientación, probabilidad o de certeza. Y esto lo digo porque, por ejemplo, sobre los estupefacientes, normalmente el primer examen que hacen es el de orientación. Y si se les queda por fuera el de certeza, por ahí pueden atacar ustedes un tema de estos, porque tiene que hacerse no solamente el de orientación, sino pasando por el de probabilidad y el de certeza. El PIPH que llaman ese. Normalmente pues se hace, pero de pronto que se les quede por fuera, podía atacarse allí porque pues no solamente con el de orientación es suficiente y a un perito habría que atacarlo con ese tema y sobre otros tópicos también importantísimos de investigación criminal. Bueno, este asunto, pues miren que es interesantísimo y quería pues ya en estos 50 minutos indicarles a ustedes más o menos pues qué es lo que pasa al interior de los juicios orales, que por fortuna ahí pues he podido con estos 2 casos que tengo de confianza ya en la justicia ordinaria ir dándoles a ustedes pues una guía académica, desde el punto de vista académico, lo reitero, porque todo esto es objeto pues de análisis, de estudio, de que ustedes se capaciten un poco más en estos temas que realmente no los encontramos, pues se encuentran en la literatura, sí, claro que sí. Pues yo tengo aquí en cabecera tengo varios libros sobre el contrainterrogatorio, por ejemplo, de Óscar Peña González, el contrainterrogatorio como arma fundamental en el juzgamiento. Tengo de Carlos Eduardo Romero Cantor, técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio en el sistema acusatorio. Tengo de Óscar Peña González, el contrainterrogatorio como arma, este ya lo dijimos, oratoria, de Julio García Ramírez, oratoria, estrategia de oratoria práctica para abogados. En fin, literatura es lo que hay. Y obviamente ¿no? Que también es interesante en esos temas de los contrainterrogatorios e interrogatorios y contra. Y de lo que pasa en el juicio. Pero es que la literatura es mucha. Pero la verdad es que cuando estamos allá, la cosa es de otro calibre, mijo. Allá la cosa es diferente. Ahí es donde realmente se ve se ve la importancia de estos temas y que podamos asistir cuanto más se pueda a un juicio oral
pues que desafortunadamente pues lo que se quería por política criminal era que no fuera sino un 10% a juicio oral. De hecho, pues pienso yo que no está yendo el 10, pero sí en una gran cantidad de procesos, según pues como miramos por ahí, terminan, todos, mayoría de casos terminan con sentencia anticipada. Algunos es que se van a juicio oral porque por razones de política criminal como estos de carácter sexual, pues no permiten ningún arreglo, ninguna negociación. Sí, entonces se la aplican todas. Pero habrá otras conductas punibles que sí se pueden negociar y se pueden obtener de pronto degradación de conducta para que tengan un mejor beneficio. Pero la idea es que poder llegar a juicio oral para obtener la experiencia repetida, que es la que te va a dar las habilidades. Ok, mis amigos, entonces dejemos hasta aquí. Continuamos un buen fin de semana y de antemano pues celebrando ya la entrada de Navidad, todo lo que se nos viene, y una invitación especial para que vengan a una de las mejores ferias del mundo, que es la Feria de Cali, del 25 al 30 de diciembre. La feria número 60 estamos celebrando con varios espectáculos, empezando con el Salsódromo el día 25 y otros eventos pues artísticos de varios culturales que se dan en la ciudad, de manera que la invitación a mis amigos nacionales e internacionales que vengan a esta tierra hermosa de Santiago de Cali, Colombia. Bueno, nos vemos pues entonces.